Vamos a hacer un cambio de tercio ahora sí, porque el senador David Luna ha lanzado recientemente un libro que tiene mucho que ver con todo esto que estamos acá discutiendo. Se llama Más allá de los algoritmos y que hace reflexiones sobre la ética y la inteligencia artificial en esta era, la era digital. Senador, no puede ser más apropiado tenerlo con nosotros a esta hora de la noche en la mesa. Bienvenido, buenas noches. Juan Manuel, buenas noches para usted, para Camila, para todos sus oyentes. Muchas gracias por esta invitación. El libro lo vamos a lanzar el próximo 11, así que usted tiene acá la chiva. No, pues eso veo. Usted llegó aquí adelante con nosotros y como siempre, por supuesto, le agradezco la generosidad de ponernos sobre la mesa. Entonces, dado que ya estamos en plan chiva, yo sí quiero que usted me anticipe un poco lo que hay allí plasmado. Quiero que los oyentes recuerden que el senador David Luna fue además un muy connotado ministro de las TIC, lideró la cartera de las TIC en tiempos en los que además el ministerio se transformó para no solo pensarse como un ministerio de la conectividad, sino también un ministerio de la economía digital. Y en ese sentido, pensar en qué hacer con el Internet, no solo en conectarse, sino en qué hacer con el mismo. Mire dónde estamos hoy, en el mundo de los algoritmos, senador. Visionario, porque además hizo esa transformación del viceministerio hacia el viceministerio de Economía Digital. Y mire hoy en lo que estamos. Pues, entonces, felicitaciones eso y un gusto, hace 10 años. senador, tenerlo esta noche aquí en Blue 4.0. No, muchas gracias a ustedes. En primer lugar, este es un libro construido a dos manos con María Paula Forero, que es una apasionada de la tecnología, una coequipera de muchos años. En segundo lugar, pues escribir un libro es dificilísimo. Es dificilísimo porque no solamente hay que ser muy riguroso en la bibliografía y sin embargo, teniéndola en cuenta, hay que tratar de no aburrir al lector. Entonces lo que yo con María Paula tratamos de hacer fue lograr explicar por qué la inteligencia artificial, pese a que nació hace muchos años, está tan de moda y cuáles son verdaderamente sus impactos. Porque detrás de los algoritmos siempre hay seres humanos y son los seres humanos los que los programan y los que finalmente terminan incidiendo en nuestras vidas. Es un libro sencillo, es un libro que tiene 6 capítulos, fácil de leer y que lo que busca es hacer un repaso sobre temas que han causado polémica en los temas de inteligencia artificial. En primer lugar, en temas de regulación y de ética. En segundo lugar, en diversidad racial y religiosa. En tercer lugar, en equidad de género. En todos los temas ambientales que yo llamo ecoalgoritmos, el cuarto. El quinto, pensar en los gobiernos digitales. Y el sexto, en los derechos de autor en la era de la economía digital. Entonces, pues creo que va a ser un libro que va a permitir discusión, que le va a permitir a los reguladores acertar y sobre todo que le va a permitir a la innovación seguir creciendo si algunas de las recomendaciones llegan a ser tenidas en cuenta. Entonces, pues muy contentos. Esto es como el nacimiento de un hijo. Uno trabaja y trabaja y trabaja y pues cuando logra finalmente concebirlo, pues empieza seguramente una segunda etapa que es la educación y recibir los comentarios. Unos serán positivos, otros menos positivos, pero finalmente todos con el ánimo de enriquecer este debate. Senador, muy importante esta iniciativa. La discusión sobre la inteligencia artificial muchas veces es si la inteligencia artificial nos va a ayudar a salvar el mundo o si va a terminar con la existencia de los seres humanos. Y pues plantearse desafíos éticos sobre la inteligencia artificial nos permite ver hacia dónde va esa inteligencia artificial o como seres humanos direccionar hacia dónde va esa inteligencia artificial. En un libro que habla justamente sobre eso ponían un ejemplo y es, imaginémonos en 5 años, 10 años, en un bosque, en una fogata, y qué está pasando, por qué estamos en ese bosque, en esa fogata. ¿Estamos huyendo de la inteligencia artificial o la estamos pasando tan bien que tenemos esos espacios de esparcimiento? Entonces, pues felicitarlo porque estos libros, estas iniciativas, estas discusiones nos permiten poder aportar hacia dónde debe ir esa inteligencia artificial, que es lo que entiendo yo, busca su libro al abordar justamente esos desafíos éticos de la inteligencia artificial.
Sí, correcto, Camila. Es que la inteligencia artificial es una realidad y vuelvo y repito, no es un descubrimiento de hace 8 días. Ya hace muchos, muchos años se comenzó a trabajar en ella y hoy pues está mucho más desarrollada porque las empresas de tecnología, pero también los desarrolladores, pero también los científicos le han dedicado mucho tiempo a tratar de encaminarla de la mejor manera. Pero obviamente las máquinas, cuando aprenden, en muchas ocasiones evolucionan más rápido y terminan generando desarrollos que pueden afectar la humanidad, la sociedad. Varias conclusiones tiene el libro, pero una tal vez que vale la pena mencionar en este momento es cómo enfocarla en el bienestar común. La investigación, el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial debe centrarse necesariamente en mejorar y en garantizar el bienestar social, evitar cualquier forma de prejuicio o de daño en los individuos o en los grupos poblacionales, y por eso hay que evaluarla permanentemente. No solamente con los casos connotados, sino adicionalmente con lo que puede seguir produciéndose y generándose. Entonces yo sí creo que acá va a ser muy útil pues esta discusión porque pensamos que todo lo resuelve una ley o pensamos que todo lo resuelve una regulación. Y en muchos casos la regulación es válida, es necesaria, pero en muchos otros desregular también puede ser un acierto. Y antes de comenzar la entrevista, lo decía Juan Manuel, ¿a qué le está apostando un país que por segunda vez consecutiva anuncia ya el gobierno, quiere presentar una reforma tributaria donde seguramente va a impactar muy negativamente a emprendimientos que están naciendo si los asfixia desde el punto de vista tributario? Entonces, este tipo de reflexiones son los claves porque el país sumido en una polarización, en los mismos debates de hace 30 años, pues creo que llega el momento de hablar de cosas distintas, pero sobre todo de cosas que pueden beneficiar a la población. Por ejemplo, con el talento. El talento de estas nuevas generaciones pues se va a ver obviamente exponencialmente aumentado si Colombia entiende que acá puede atraer nómadas digitales, que acá puede atraer empresas digitales, que acá puede atraer administración de contenidos, respetando por supuesto pues una serie de reglas que se impongan. Pero entonces, senador, en un momento en el que yo, que le confieso, tuve la oportunidad de dar una mirada a su libro, además muy juicioso durante el fin de semana para preparar esta entrevista, encuentro que aquí se abordan los 3 o 4 temas que más preocupan al mundo en este momento. Uno, pues que tiene que ver con esos problemas de ética que uno trata de alguna manera entender, porque la línea es muy delgada entre pues si la plataforma está utilizándola para bien o para mal, quiero decir, la inteligencia artificial, y qué es bueno y qué es malo, ¿cierto? Y por el otro lado, esos sesgos que genera la inteligencia artificial, donde puede haber discriminación, porque es que resulta que en Afganistán alguien configuró un dron para decidir que disparara de manera automática porque el señor llevaba saco azul y considera que era un terrorista, o sea, que eran estereotipos, ¿cierto? Y además de eso, pone sobre la mesa pues la necesidad de que los países le pierdan el miedo. ¿Usted es más optimista o más pesimista? Porque, insisto, la gente está muerta del susto con ese tema de la inteligencia artificial. No, yo soy optimista. Yo soy optimista por defecto, pero además soy optimista porque creo que la tecnología siempre ayuda a la humanidad a tomar mejores decisiones y determinaciones. Pero hablemos de lo que usted acaba de plantear. El tema ético es fundamental, y es fundamental porque evidentemente en diferentes países se están creando marcos éticos para que haya responsabilidad a la hora de programar las máquinas en tomar mejores decisiones. Usted acaba de poner el caso de los drones, pero déjeme poner el caso de la Alexa o la Siri, que hasta hace poco usted le preguntaba por abusos sexuales y la máquina le contestaba literalmente con una risa. Cuando se dieron cuenta de eso, los desarrolladores la reprogramaron y hoy, si lo prueba esta misma tarde, contesta diciendo: yo no contesto esos temas porque esos temas tienen que ver con abuso en contra de las mujeres.
pero también con el tema, por ejemplo, de derechos de autor. La inteligencia artificial puede perfectamente hoy brincarse el derecho de autor de un compositor o de un productor o de un cantante simplemente porque esos algoritmos fueron desarrollados de esa manera. Cómo la balanza debe entender que, si bien es cierto, para la innovación es bueno tener inteligencia artificial en la producción artística, también es igualmente cierto que se deben respetar los derechos de autor de los ciudadanos. Entonces, yo sí creo que acá esos sesgos que usted denomina de discriminación, muchos de ellos por raza, muchos de ellos por temas religiosos, pues necesariamente son indispensables de ser trabajados profundamente por los creadores para evitarlos, porque mire usted lo que se denomina policía predictiva. Claro, la policía predictiva ayuda a disminuir el delito importantemente en muchas ciudades que la aplican, pero también cometió errores en identificar patrones de ciudadanos simplemente por pertenecer a una raza, equivocándose a la hora de actuar. Entonces, si eso no se corrige inmediatamente, pues termina siendo un despropósito para la humanidad y obviamente para el progreso. Lo que yo quiero decir con esto es que hay que tener presente este tipo de cosas para, uno, tomar decisiones sobre decisiones ya tomadas, y dos, entender que la regulación puede ser importante, pero ojalá no en contravía de la innovación y no casuística, porque estamos muy acostumbrados a que si el bot chat de una aerolínea entregó descuentos más allá de lo que permitía la compañía, pues entonces hay que ver cómo lo regulo con leyes que finalmente van a quedar obsoletas al cabo de los 3, 4 o 7 días. Claro, es que, mire, y muy a propósito de lo que hablábamos ahora con el superintendente delegado, y es que, por ejemplo, una herramienta como ChatGPT, por no hablarle de Anthropic, por no hablarle de Gemini y muchos de los otros modelos de lenguaje e inteligencia artificial, ¿qué hacen? Pues toman información que hay en Internet arriba, que es producto de lo que uno sube. Entonces, viene aquí don Fernando Alfonso muy juicioso y entonces dice, vamos a preguntarle a ChatGPT sobre los datos del programa de mañana, de manera confidencial, y entonces pone ahí, hágame un resumen de esta información. Claro que le hace el resumen sobre la información del día, del siguiente del programa, pero además se la queda arriba. Y entonces cuando vaya alguien a preguntarle por el tema relacionado, esa misma información que cargó al ChatGPT le va a aparecer a otro o a otros tantos. ¿Quién protege eso, no? Digamos, ¿quién responde por eso? ¿Es consciente la gente de que no hay confidencialidad en ChatGPT? Y el otro tema que le iba a poner, senador, que usted lo alcanzó a mencionar y se me pasó en la pregunta anterior, es el debate sobre la propiedad intelectual. Yo me pregunto cuántas personas hoy, mis estudiantes allá en la universidad, hacen documentos con ChatGPT. Yo les pregunto, ¿usted hace cosas con ChatGPT? Y lo miran como con temor. Le digo, claro que tienen que hacerlos, actualícense. Y entonces les parece rarísimo que uno les diga eso, pero el tema es, ¿son conscientes de quién es la propiedad intelectual? Esos son los debates a donde tenemos que llevar este mundo. Por supuesto, no solamente con sus alumnos, sino con la anterior entrevista, que por cierto fue muy buena, estaban ustedes desarrollando. El respeto a la privacidad, el respeto a los derechos humanos. Los desarrolladores y equipos de trabajo enfocados en inteligencia artificial tienen que priorizar la protección de la privacidad y, obvio, respetar los derechos fundamentales. Y entonces usted se pregunta, ¿cómo hace eso con herramientas que lo que hacen es absorber información de la nube o simplemente del alto Internet? Pues bueno, primero advirtiendo, segundo recomendando, tercero, por supuesto, poniendo límites en algunos casos, pero también comprendiendo que mucha de esa data pues es lo que permite que haya nuevos inventos, que haya nuevas oportunidades, y lo que hay es que simplemente dejar, como dicen los futbolistas, la cancha marcada, porque de esa forma es que se va a poder entender y comprender pues que la colaboración global que en estos momentos la comunidad internacional busca crear, pues tiene que tener necesariamente unos estándares éticos, en algunos casos regulados, en algunos otros no. Y en ese sentido, pues yo creo que hay que tener en cuenta algo muy importante. Una cosa es
la regulación de la Unión Europea, otra cosa es la regulación de los Estados Unidos y otra distinta necesariamente debe ser la regulación de algunos de los países latinoamericanos, donde todavía estamos un paso atrás pese a los esfuerzos que se han hecho y donde necesariamente es fundamental comprender pues que esos tiempos en algunos casos son importantes de dar. Entonces esas recomendaciones son las que damos en el libro y el libro pues permite eso, que el debate sea menos político, menos regulatorio y que permita pues por supuesto comprender las diferentes visiones que se están hoy planteando en el mundo de la inteligencia artificial, que vuelvo e insisto, pues es el mundo que estamos viviendo y que no podemos bajo ninguna circunstancia evitar. Senador, usted toca un tema muy importante. Justamente yo quería preguntarle, el primer capítulo de su libro habla sobre la regulación y detalla cómo diferentes países están creando regulaciones y marcos éticos en relación con el uso y la responsabilidad de la inteligencia artificial. Y usted plantea casos de estudio de Norteamérica, de Europa, Asia y por supuesto Latinoamérica, Estados Unidos con un enfoque de autorregulación, China mucho más estricto frente a esas normas de inteligencia artificial y Europa, digamos, con una regulación un poco más equilibrada. Usted decía ahora Latinoamérica, y especialmente Colombia, y desde el legislativo donde tenemos 9, 7 proyectos de ley en relación con la inteligencia artificial, digamos, después de revisar todos estos casos de estudio que se presentan en su libro, ¿hacia dónde debe ir Colombia, teniendo en cuenta en el nivel en el que estamos de inteligencia artificial y pues que es un país que necesita promocionar o incentivar la innovación y el desarrollo de estas nuevas tecnologías? Mire, Camila, yo creo que lo primero que hay que mencionar es del afán no queda sino el cansancio. Y yo creo que Colombia evidentemente está en un momento de creación, de innovación, que en algunos casos seguro necesita ser más estricto que en otros. En segundo lugar, no podemos regular con base en el caso, con base en la casuística. No, que pasó tal cosa y entonces veamos cómo lo prohibimos o cómo en su defecto lo tipificamos en el ordenamiento penal. Pero tampoco podemos decir nosotros debemos ser como China, más restrictivos, o como los americanos con mayor capacidad de autorregulación. Lo que me parece a mí es que hace unos pocos años se lanzó una primera muy importante herramienta que fue los marcos éticos. Eso me parece a mí que fue un acierto. Yo, si tuviera la posibilidad de convencer a mis colegas, les diría en el Congreso deberíamos apostarle a una norma marco, a una ley marco, que permita dejarle al Ejecutivo o a las comisiones de regulación la capacidad de poder tomar decisiones mucho más rápidas e incluso de aprender del acierto y el error, porque en esto se puede vivir permanentemente esa situación. Del afán no queda sino el cansancio, pero dos, la tecnología siempre irá más rápido que la legislación. Entonces, lo más importante que hay que señalar es, detrás de cada algoritmo hay un ser humano, y ese ser humano tiene que entender todo el bosque para poder tomar una mejor decisión y evitar pues esos rezagos, esos sesgos, esa discriminación que en algún caso se da en la inteligencia artificial. Y para explicar esto, pues lo más fácil son los casos, los ejemplos, pero no necesariamente con esos casos o esos ejemplos debemos tomar decisiones. Pues, senador, está clarísimo que hay una enorme oportunidad para Colombia si logra entenderse que la inteligencia artificial pues es parte de la agenda casi que obligatoria, pero van a lograr agregar valor a este mundo quienes primero logren entender cuáles son las oportunidades. Estaremos muy atentos, por supuesto, del lanzamiento y seguramente de las conversaciones que surjan luego de este libro interesante que van a desembocar allá en la agenda legislativa. Bienvenido siempre, senador. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias a usted, a Camila y también a María Paula Forero, que nos ayudó a dos manos a construir este documento que espero le sea muy útil a muchas personas. Senador María Paula, felicitaciones y esperamos tener todos muy pronto el libro para entre todos pensar
hacia dónde va la inteligencia artificial y esos comportamientos éticos que necesitamos para alimentarla. Es el senador David Luna a esta hora de la noche a propósito de su libro Más allá de los algoritmos.